la predicación que Dios le puso en el corazón del pastor Francisco Trinidad. Buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces los pastores no quieren hablar, pero cuando se predica una predicación expositiva, se tiene que tocar este tema. Y es un tema triste para unos y alegría para otros. Ahí la palabra del Señor la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 8. El título de esta enseñanza se llama La apostasía, y la encontramos ahí en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8, les decía ahí. Así dice la palabra del Señor. Me dan un amén cuando ya lo tengan. Porque es imposible, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento o crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser desechada y su fin es ser quemada. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de usted a pedirle, Señor, que usted sea con el predicador para que no vaya a caer en un error doctrinal. Yo le pido, Señor, también por cada uno de nosotros que estamos aquí, que usted abra nuestros ojos espirituales. Señor, yo le pido en esta hora que usted ponga su mano sanadora en la vida de mi hermana Judith, Señor, que le fortalezca, Señor, porque nosotros sabemos que usted es un Dios bueno y para siempre su misericordia. Le pedimos que usted ponga esa mano de sanación en la vida de mi hermana Judith, Señor, que usted sea con ellas. También le damos las gracias, Señor, porque sabemos que usted es bueno y para siempre ha sido su misericordia, Señor, y le pedimos a la familia Trinidad Naya, Señor, para que usted les dé la sanidad que ellos necesitan, Señor, que manden el consuelo y el alivio, Señor, usted a cada uno de ellos, Señor, en esta mañana. Ruego, Señor, por los que van a venir en este día arrepintiendo de sus pecados y creyendo en el Evangelio del Señor Jesús, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, que usted sea con nosotros, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos crecer en santidad, Señor. Le damos las gracias por esta mañana. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Bueno, hermanos, muchas veces usted se ha preguntado, ¿qué pasa con mi familiar? ¿O qué pasa con mi vecino? ¿O qué pasa con mi amigo? Si él dice que una vez fue a la iglesia y profesó ser cristiano, se bautizó y luego murió y abandonó la iglesia después de unos meses y ya se olvidó de Dios. ¿Qué pasa con mi vecino? ¿O qué pasa con mi hijo que iba a la iglesia, se bautizó, pero después ya no volvió a venir? ¿Qué pasa con él? Si decía que profesó fe, se bautizó y abandonó a Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca cuando una persona viene a la iglesia y dice, bueno, por cualquier enojo, dice, yo ya no quiero ir a la iglesia, se acabó todo, abandono la fe?
¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora, estos versículos que yo les estoy diciendo de Hebreos 4, Hebreos 6, del verso del 4 al 8, hermanos, se han utilizado para decir que la salvación se pierde. Y aquí estos versículos, hermanos, no dicen que la salvación se pierde. Entonces, ¿de qué está hablando? Hay una rama de personas de diferentes denominaciones que aseguran que estos versículos hablan de que estos versículos hablan de que Dios está diciendo que la salvación se pierde. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Nosotros ya hemos leído la palabra en su contexto y estamos entendiendo lo que dice. Vamos a Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados. ¿De quién habla el autor aquí? Habla de personas que vinieron a la iglesia y dejaron de venir, ya no quisieron seguir viniendo, ya no quisieron seguir a Cristo. Entonces, algunos citan este pasaje, hermanos, para demostrar que, como habla que fueron iluminados, entonces dicen, entonces la salvación se pierde. Primero vamos a ver en esta mañana que dice, ¿qué significa ser iluminados? La palabra iluminados aquí se menciona que tiene que ver con la percepción intelectual de la verdad de la palabra. Y se traduce así, como dar conocimiento a las enseñanzas. Lo que está diciendo que una persona fue iluminada porque escuchó la palabra de Dios, la puso en su mente, pero no la llevó al terreno de la práctica. Fíjense, hay algo bien importante. Estar iluminado quiere decir que esta persona recibió la instrucción bíblica, escuchó la palabra de Dios, pero aquí no está hablando que fue justificado por Dios. La palabra que fue iluminado, hermanos, también se traduce que estas personas fueron instruidas por la palabra de Dios. No está hablando que están siendo justificados o están siendo salvos. Aquí la palabra iluminado se utiliza también en el Evangelio como una experiencia de haber venido a la iglesia. Mire, la gente por venir a la iglesia puede aprender la palabra de Dios en su mente, pero no la lleva al terreno de la práctica. Hay pasajes que demuestran esto. Sí, hermanos, vamos a Primera de Juan, donde dice la palabra de Dios que la persona fue expuesto a escuchar la palabra de Dios. Fue iluminada porque escuchó la palabra del Evangelio, pero solamente de una forma intelectual. Y vamos a Primera de Juan, a Juan 1:9. Dice la palabra del Señor así: existe la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Este pasaje habla de la luz verdadera, del Evangelio que alumbra a todo hombre, y que el Evangelio va a alcanzar a todo hombre. Aquí la persona nada más, hermanos, escucha la palabra, pero no la lleva al terreno de la práctica. Es como en el sembrador. ¿Se acuerda que en el sembrador, la parábola del sembrador, escuchaba la palabra de Dios, pero luego venía y se le iba lo que había escuchado? Por tanto, hermanos, la frase en Hebreos que dice ser iluminados necesariamente no significa ser un convertido, simplemente significa que estuvo expuesto a escuchar el Evangelio, pero no creyó en el Evangelio del Señor Jesús. Esto es fácil de decir. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos visto personas que llegan a la iglesia, o familiares de nosotros que vinieron a la iglesia, que dijeron que son salvos, los bautizaron, hicieron profesión de fe, los bautizaron, pero no siguieron adelante? Esas personas
¿Tienen la salvación y la vida eterna? A ese punto vamos a llegar en esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios? No que digo yo. Dice que una persona que es iluminada, de lo que está hablando aquí en Hebreos, hermanos, nada más tuvo percepción de la palabra de Dios, escuchó, pero nada más ahí. Pudo hacer profesión de fe, pudo haberse bautizado, pero ya no siguió adelante. Ese es el problema de la apostasía, que abandonan a Dios y abandonan a la iglesia de Jesucristo. Lo mismo ocurrió con los judíos, a quienes se les está dirigiendo esta carta. Fueron iluminados, pero no fueron salvos. En consecuencia, estaban en peligro de perder todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque no fueron salvos. Vea lo que dice 2 de Pedro 2:20. Así dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, por nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo sean enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues habiendo sido mejor para ellos no haber conocido del camino de la justicia, que habiendo conocido y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, este tipo de personas iluminadas, hermanos, los encontramos en todas las iglesias. Vienen a la iglesia, pueden estar por años dentro de la vida de la iglesia, pueden aparentar que son salvos, pero no lo son. Pueden ser maestros de la escuela dominical y usted no lo puede entender. Pueden ser pastores, hermanos, que están enseñando la palabra de Dios porque tienen el conocimiento intelectual, pero no pueden ser salvos. Y por consecuencia de esto, hermanos, una marca distintiva de la apostasía es que ellos salen de la iglesia y se olvidan de Dios. Hermanos, aquí la terrible cosa que puede hacer una persona es salir de la iglesia y no volverse a congregar en ninguna más. Ahora, hermanos, el autor de Hebreos nos dice, hermanos, que probaron el don espiritual. Y muchas personas que dicen que la salvación se pierde, dicen, oh, ahí está diciendo que probaron el don espiritual, entonces sí eran salvos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Las personas que dicen que la salvación se pierde, dicen que probaron el don celestial y afirman que eran regenerados. Esto no está diciendo el texto. Aquí, hermanos, la palabra probar significa gustar. Este verbo significa saborear algo de una manera temporal, pero no significa comer. ¿Se acuerda cómo le dice Dios a Ezequiel? Come el rollo, come de este rollo. ¿Se acuerdan? Hermanos, estas personas saborearon, hermanos, pero no se comieron lo que decía la palabra de Dios. Probaron sin comerlo. Este verbo, hermanos, tiene un sentido figurado para aludir a personas que son expuestos al evangelio, pero no se apropian al evangelio. Todos hemos sido expuestos al evangelio, ¿sí o no? Todos sabemos que Jesucristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Todos sabemos que después fue sepultado y resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, todos lo sabemos eso. Todos hemos estado expuestos al evangelio, mas no todos se apropian del evangelio. El que se apropia del evangelio es aquel que viene en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús. La salvación es un acto soberano de Dios, no pertenece al hombre. La salvación, hermanos, cuando Dios está hablando para que el pecador se arrepiente, hermanos, el Espíritu Santo va delante de nosotros y la convence de pecado. Es como un sprint que tiene la persona, hermanos, cuando el Espíritu Santo le habla que lo convence de pecado, aquella persona dice, sí, yo soy pecador,
he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce delante de Dios que está pecando. Reconoce que Jesucristo es el Señor. Por eso dice el Señor en Marcos 1:15, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la persona tiene que venir en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Aquí donde dice que probaron del don espiritual, hermanos, no propiamente es que son salvos, sino que fueron expuestos al Evangelio, pero no tuvieron respuesta a él. Y hermanos, aquí la palabra probarlo, hermanos, está puesta en uno de los, la usa el Señor Jesús, hermanos, en Mateo 27, 24, 34. Dice en Mateo 27, 34, cuando estaba siendo crucificado el Señor Jesús, le dieron a beber vino con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Es el mismo verbo que se utiliza en el libro de Hebreos, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo tomó el vino mezclado con hielo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura ahí? ¿Lo tomó o no? Lo probó. Así son las personas, hermanos, que prueban el don espiritual. El verbo en el griego, hermanos, probó, es el mismo verbo que se utiliza en 6:4. Cuando el autor de Hebreos dice que probaron el don celestial, está diciendo que ellos fueron expuestos al Evangelio. Eso no significa que ellos se apropiaron del Evangelio y se arrepintieron de sus pecados. Otra frase similar, hermanos, a esto lo encontramos en Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Así dice la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesucristo coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora, hermanos, aquí la palabra probar es la misma que se utiliza en el libro de Hebreos, hermanos, porque el escritor de Hebreos está mencionando la palabra probar. El Señor Jesús en el madero de la cruz experimentó la muerte, sí. ¿Cuántos días estuvo muerto? 3. Probó la muerte. Su cuerpo, hermanos, no tuvo descomposición. Entonces probó la muerte el Señor Jesús. ¿Está entendiendo la palabra en el hebreo lo que está diciendo? Bueno, la idea de probar en el griego, hermanos, es saborear. Estas personas vinieron a la iglesia, escucharon de la palabra de Dios y se saborearon de la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesucristo no murió para siempre, solamente tuvo una experiencia de la muerte. Sin embargo, estas personas, hermanos, no recibieron el don celestial. No recibieron porque solamente degustaron y lo probaron. Acuérdense qué dice el Señor Jesús ahí en Juan 4:10. Dice la palabra del Señor: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba hablando del don de la salvación, del agua viva que lleva a la vida eterna. Bueno, las personas que hablan del libro de Hebreos, hermanos, que probaron el don espiritual, estuvieron en la iglesia, pero no recibieron el Evangelio del Señor Jesús y no recibieron la salvación y la vida eterna. A estas personas el Señor Jesús les va a hablar de esta manera. Vea lo que dice en Mateo 7:21. Así dice la palabra del Señor en Mateo 7:21.
los que han venido a la iglesia abandonan la iglesia y abandonan a Jesucristo y ya no quieren saber nada de él. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, caray. Pues si yo le decía Señor al Señor Jesucristo, yo vine 4 o 5 años y yo levantaba mi mano, yo adoraba a Dios. Entonces, no todos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Aquí el problema es este, hermanos. Se va poniendo un poquito más calientito, ahorita aquí tengo frío. ¿Por qué? Hermanos, el hecho que yo sea hijo de Dios, yo voy a querer hacer la voluntad de mi Padre, porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si yo amo a Dios, voy a querer hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús es enfático aquí, hermanos. Si yo no soy salvo, yo no voy a hacer yo no voy a querer hacer la voluntad de mi Padre. Fíjese, el que no es creyente quiere hacer la voluntad de su padre. ¿Y quién es su padre? Le decía a Dios a los fariseos, el diablo. Eso le decía. Una persona que no es creyente, hermanos, va a querer hacer la voluntad de ¿quién? Del diablo. Hermanos, ¿por qué? Porque va a querer satisfacer los deseos ¿de qué? De su carne. ¿Está entendiendo, hermanos? Por eso le está diciendo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El creyente, el que es hijo de Dios, va a querer obedecer, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:25, no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué vas a querer hacer? Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es pura y perfecta. Él quiere que yo venga a la iglesia, que le alabe, que le glorifique, que exalte el nombre de Dios donde sea. Amén. Vea Mateo 7:22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a contestar, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Hermanos, ahí es bien enfático, hermanos. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no va a querer hacer la voluntad del Padre. Hermanos, el primer mandamiento es que yo ame a Dios. El segundo mandamiento, como consecuencia que amo a Dios, esta es la ley de Cristo, hermanos, el primero y segundo mandamiento. El primer mandamiento es que yo ame a Dios, y como consecuencia que yo amo a Dios, yo voy a amar a mi prójimo, voy a amar a la iglesia, voy a amar a mis hermanos en Cristo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué los voy a amar? Porque fueron comprados a precio de sangre preciosa que se vertió en el madero de la cruz, que es la sangre de mi Señor Jesucristo. No voy a estar con mis hermanos que vienen a alabar y glorificar el nombre de Dios. Para mí debe de ser una alegría, una emoción, el venir y gozarme con el pueblo de Dios que fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese debe de ser mi anhelo, ese debe de ser mi gozo, esperar el día domingo, alabar y glorificar el nombre de Dios donde quiera. Pero hay veces que decimos, ay, está haciendo frío, se van a reunir afuera, mejor yo no. Hermanos, es una bendición alabar a Dios. Imagínense cuando venga la persecución de la iglesia, ¿cómo vamos a estar? Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y la palabra imposible le va a denotar algo que ahorita quiero explicar, lo voy a cerrar con esos versículos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes. Aquí las personas que dicen,
que la salvación se pierde, dice, oh, aquí dice que tenían el Espíritu Santo. No, no dice eso. Hechos partícipes quiere decir que tuvieron una asociación, que estuvieron cerca del Espíritu Santo, pero no que fueron sellados por el Espíritu Santo. Los judíos, hermanos, no habían poseído nunca el Espíritu Santo. Simplemente estaban cerca de lo que estaba haciendo el Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo participaba con ellos, hermanos? En el griego se utiliza muchas veces este verbo, hermanos, para decir que fueron partícipes, hermanos, al ser socio o acompañante. Vamos a Lucas 5:7. Aquí vamos a ver la palabra partícipes, que significa compañeros. Lucas 5:7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, que vinieron a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El contexto de Hebreos 6:4 se refiere a cualquiera que haya estado donde estaba el Espíritu Santo ministrando. A ver, en el momento de la conversión, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es sellado con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Si nos reunimos 4 o 5 en este momento, ¿dónde está el Espíritu Santo? En medio de nosotros. Si una persona inconversa llega aquí, ella llega a ser partícipe de lo que está haciendo el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo lo haya sellado a esa persona, solamente está siendo partícipe del evento donde está el Espíritu Santo ministrando. Así, hermanos, es como está diciendo el libro de Hebreos. Vinieron a la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Vinieron, participaron en los servicios, pero no eran salvos. Se aprendieron la palabra de Dios, hermanos, de memoria. Les gustaba lo que se hacía dentro de la vida de la iglesia, pero tarde o temprano tienen que salir. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Compañeros, hermanos, la Biblia de las Américas transmite la misma palabra, y el original dice que es un socio o un acompañante. Entonces, si una persona es hecho partícipe o testigo del Espíritu Santo, no significa que sea regenerado. Y es fácil decir, si una persona inconversa viene aquí a donde estamos, hermanos, no quiere decir porque él esté participando con nosotros, es sellado con el Espíritu Santo. Y vamos a verlo en la Escritura, ¿verdad? Porque usted quiere ratificar lo que estamos diciendo. Vamos a Juan 6:60, y aquí va a hablar de los discípulos. Y está hablando de cuando seguían a Jesús, cuando hubo la alimentación de 5,000 y 4,000. Por eso muchos de los discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? En Juan 6:61 al 66 dice lo siguiente: pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía por eso el dicho, que nadie puede venir a sí mismo si no se le ha concedido por el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué?
se apartaron y lo abandonaron. ¿Tenían el Espíritu Santo ellos, hermanos? No, solamente estaban con Él. ¿Usted se acuerda ahí en Hechos de los Apóstoles 8, capítulo 8, verso del 9 al 24, hermanos? Está hablando de Simón el mago, hermanos, que dice que hasta incluso lo bautizaron. Pero, hermanos, fue reconvenido por Pedro, hermanos, porque este no era creyente, hermanos, nada más quería ¿qué? Sacar provecho de ellos. Entonces, hasta aquí, hermanos, está hablando de personas que vinieron a la iglesia, abandonaron la iglesia porque no eran creyentes. Ahora, vea lo que dice en Hebreos 6:5. Asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa que una persona gustó o probó la palabra de Dios? Es la misma que encontramos en el versículo anterior de la palabra gustar. Aquí lo que está ocurriendo, hermanos, que estas personas, hermanos, vinieron a la iglesia e intelectualmente aprendieron la palabra de Dios, pero no, hermanos, la palabra de Dios llegó a sus corazones. Y aquí, hermanos, llegamos a un versículo clave. Porque usted dice, bueno, si yo veo que viene a la iglesia y no tiene un crecimiento espiritual, ¿qué está pasando? Aquí es la clave. Dios ya le dio todo lo que necesita para el crecimiento espiritual. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo? Puede ser que nada más estemos en la iglesia aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y no llevarla al terreno de la práctica, y eso es difícil. Vea lo que dice estas personas, hermanos. No tomaron, como dice Jeremías 15:16. En Jeremías 15:16 dice: cuando se presentan tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran gozo para mí, la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí Jeremías dice que él comía la palabra de Dios y que era para él un gozo. Y fíjese, hermanos, ellos habían oído de la palabra de Dios, habían probado de la palabra de Dios, las habían degustado, pero no se las comieron como Jeremías, hermanos. Se les enseñó la palabra de Dios y sin duda, hermanos, ellos asistían a la iglesia, hermanos, regularmente, ponían atención a la palabra de Dios, pero no comían la palabra de Dios, como Jeremías. Cuando usted come la palabra de Dios, usted va a tener un gozo en hacer la voluntad de Dios. Aquí hay algo bien importante. Por muchos años, varios de ustedes han sido maestros de la escuela dominical, ¿sí o no? Ustedes han visto crecer a niños, jóvenes y todo eso. Si usted se pone a analizar, ¿dónde están mis alumnos? Después de 20 años que yo enseñé la palabra de Dios. Y usted se acuerda, pero si el pastor los bautizó, hicieron profesión de fe, ¿dónde están ahorita? Y tristemente, escucharon tus enseñanzas, degustaron de la palabra de Dios, pero no comieron la palabra de Dios. A lo largo de los años, no van a la iglesia, abandonaron a Jesucristo y nada más buscan a Dios en ciertos casos cuando tienen necesidad. ¿Serán salvos? Dice la palabra no, no y no. En el griego la palabra gustaron, hermanos, se usa como probaron. Y dice en Hebreos 6:5, asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
hermanos, como una prueba de los poderes de Dios en el siglo venidero y el reino futuro de Dios, los poderes que está hablando aquí, hermanos, estas personas de las que estamos hablando, que abandonaron a Dios y abandonaron a la iglesia de Jesucristo, hermanos, ellos vieron los poderes venideros. ¿Sabe qué significa? Que vieron milagros en la vida de la iglesia, vieron a Dios sanando a personas con cáncer, vieron a Dios trabajando en la vida de las personas. Ellos vieron los milagros que Dios estaba haciendo, hermanos, y ni aún así siguieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque abandonaron la iglesia, hermanos, porque los milagros que hizo Dios, hermanos, cuando la gente no tiene dinero para comer y vemos que Dios suple, hermanos, vemos a aquella persona que no hay una aseguranza que le cubra y de repente Dios abre las puertas para que lo curen, para que sea sanado, hermanos. Vemos a Dios obrando en personas que tienen cáncer y el cáncer se va, porque es un milagro de Dios, hermanos. Ellos vieron todo esto, hermanos, probaron los poderes del siglo venidero, hermanos, pero no siguieron adelante. ¿Por qué? Porque no eran salvos, abandonaron a la iglesia de Jesucristo. Hebreos 6:6 dice en Hebreos 6:6, y recayeron. La Nueva Traducción Viviente dice, y luego se alejan de Dios. Se alejan de Dios. ¿Y por qué se alejan de Dios? Porque no son salvos, hermanos. Una persona que es salvo, hermanos, no se aleja de Dios. Hermano Francisco, compruébeme un versículo de la Biblia donde diga que el que es creyente no se aleja de Dios. Sí, cómo no. Vaya a Filipenses 1:6. Y aquí en Filipenses 1:6 vemos que dice la palabra del Señor. Mire qué dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no permanezco en la iglesia porque yo quiero. Yo permanezco en la iglesia, ¿por qué? Porque soy hijo de Dios y Dios es el que me sostiene. Amén. Dios empezó la obra en mí. ¿Cuál obra? La salvación. Yo vine en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús porque el Espíritu Santo me convenció que yo era pecador. No porque mi mamá me mandó, no porque mi papá me mandó. Es porque Dios, por medio del Espíritu Santo, me convenció que yo soy un pecador, que yo tenía que venir a arrepentirme de mis pecados y creer en el evangelio del Señor Jesús. Dios es el que hace la obra, y aquí en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra. ¿Por qué sigo viniendo a la iglesia? Porque Dios comenzó la obra en mí y la terminará en el día postrero. Hermanos, Dios es el que hace la obra. Hermanos, cuando la gente abandona a Jesucristo, cuando la gente abandona la obra de Dios, quiere decir que no es salvo. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Vea lo que dice. Vamos a Gálatas 5:4. Y esto le está diciendo a los hebreos. ¿Se acuerdan que decían los hebreos, los judaizantes, perdón, que decían que la salvación es Jesús más la circuncisión, se completa la salvación? Pero nosotros sabemos que el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5:4 dice lo siguiente: de Cristo os habéis, ¿qué? Separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley. ¿Alguien puede ser justificado por la ley? No, Señor. Usted no puede ser justificado por la ley.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede cumplir la ley. El único que la cumplió por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Dice, de Cristo os habéis separado vosotros, que procurad seáis justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Ya no hay nada más. Dios puso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Trajo al tiempo exacto a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Yo no puedo guardar la ley, tú no puedes guardar la ley, Jesucristo la guardó por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. Hebreos 3:12. Aquí hay una advertencia del libro de Hebreos, hermanos. Tened cuidado, hermanos. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado. Dice, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad y se aparte del Dios vivo. Hermanos, eso sería terrible, y es terrible en la apostasía, hermanos, alejarse del Dios vivo. Bueno, usted preguntará, me está hablando de apostasía, ¿qué significa apostasía? Viene del término griego apostar, que significa salida, revuelta o rebelión. En este caso, usted se ha rebelado contra Dios. La persona que se va de la iglesia se está rebelando en contra de lo que dice la palabra de Dios y está diciendo, no hay otro Señor más que yo mismo. Cuando usted, mire, para que me entienda esto, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio del Señor Jesús, usted le está diciendo que usted acepta al Señor como el Señor de su vida. Ya no voy a gobernar yo, sino que usted va a gobernar mi vida. A partir de ese momento, todo lo que voy a hacer, yo le tengo que preguntar a Dios. Dios, ¿estará bien que yo haga esto? Como Él es el Señor de mi vida, a través de la Biblia Él me va a contestar y yo voy a entender. Hermanos, cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, hermanos, y me rebelo contra Dios, salgo de la iglesia, ya no busco más a Dios. En Hebreos 6:6 dice, hermanos, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Aquí la palabra renovados, hermanos, quiere decir restaurar, dejar la condición inicial, la condición original que estos judíos de emoción por el Evangelio oyeron por primera vez. Era hermoso, hermanos, pero se alejaron de Dios. Miren, aquí la palabra restaurar es dejar en la condición inicial. Explíquemelo sencillamente. Bueno, una persona entra por aquella puerta. Es expuesto al Evangelio del Señor Jesús. Y cuando ya escuchó la palabra de verdad, él ya no puede negar que no ha escuchado el Evangelio. Ya estuvo expuesto, ya vino, ya escuchó y escuchó, pero no se ha arrepentido. Entonces, esta persona sabe lo que dice el Evangelio, sabe lo que tiene que hacer técnicamente, pero no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Evangelio del Señor Jesús. Ellos escucharon el Evangelio, hermanos, que era dulce y que se tenía que arrepentir, pero no se arrepintieron. Por eso, hermanos, ahorita voy a llegar a algo bien importante. Dice en Hebreos 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios a vituperio. Crucificando al Hijo de Dios para vituperio. La persona que ya vino por años a la iglesia y abandonó a Jesucristo, escúcheme esto, y esto es imposible lo que voy a decir. Si esta persona
fue expuesto al Evangelio, vino, aprendió la palabra del Señor y se va, es imposible que Dios le mande la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque esta persona, ni volviendo a ver a Jesús que fuera crucificado por segunda vez en el madero de la cruz, esta persona se va a arrepentir. ¿Sí me está entendiendo? Por eso le decía que es imposible. Dice el libro de Hebreos, con un solo sacrificio y para siempre. Hay un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no puede crucificarse dos veces. Con un sacrificio perfecto, hermanos, limpió de pecado al pecador. Hermanos, aquí está hablando, hermanos, que sinceramente estas personas, hermanos, que fueron renovados en el arrepentimiento, no pueden crucificar de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Otros dicen clavándolo en la cruz otra vez. Para que estas personas tuvieran que creer, sería necesario que Jesucristo volviera a la obra de la redención otra vez. Estas personas han despreciado a Jesucristo y es imposible renovarlos. Bueno, estos versículos que vienen enseguida, hermanos, nos ratifican, hermanos, de qué estaba hablando en el contexto lo que estamos viendo. Hebreos 6, versos del 7 al 8. Dice la palabra del Señor, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación, útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina siendo quemada. Es decir, este es un paralelo exacto que la persona que ha sido expuesta a la palabra de Dios, pero no se ha arrepentido de sus pecados. Su incredulidad, su apostasía y su desprecio por la obra redentora de Cristo los llevó hasta este lugar. Jesús le reprochó por los malos frutos, por la falta de evidencia de un auténtico arrepentimiento. Ese es sinónimo de falsa conversión. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hermanos, confrontó a los saduceos y fariseos y les enseñó su falta de arrepentimiento era sinónimo que no eran salvos. Vamos a Mateo 7:10. Dice la palabra del Señor. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Hermanos, dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber quién es salvo y quién no es salvo? Vea qué frutos tiene. Esto está diciendo la palabra del Señor. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Aquí hay una cosa bien importante. El padre Abraham, quiero que ponga mucha atención. El padre Abraham se le prometió una promesa en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Esta promesa que se le dio al padre Abraham, muchos de los judíos, hermanos, decían: porque yo soy descendiente de Abraham, yo tengo la salvación. Pero aquí, hermanos, Jesús les dice: no por tener la señal externa son hijos de Abraham. Para poder llegar al cielo tiene que ser una señal interna.
¿Y quién hace esa señal interna, hermanos? Dios cambiando el corazón. No por ser judío, ellos iban a tener la salvación y la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Dios preparó un remanente. Ese remanente, hermanos, Dios lo sigue preparando. No todos los judíos se arrepintieron de sus pecados. Otros se fueron en idolatría y otros, el remanente de Dios, siguió a Dios. A ver, deme un ejemplo. Josué, Moisés, los profetas siguieron a Dios. Pero el pueblo, ¿a dónde iba? A donde se le pegaba la gana. Entonces, ¿quién va a ser salvo? El remanente, el que Dios le cambió el corazón. Ahí en el verso 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. En el día postrero, en el juicio final, ¿a dónde va a ir toda la persona que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio del Señor Jesús? Al fuego eterno. ¿Ven lo que les está diciendo Jesús? Ustedes fariseos, ustedes seduceos, que no dan frutos de arrepentimiento. Un creyente da frutos de arrepentimiento. Ahora, hermanos, el Señor Jesús enfatiza, hermanos, que el buen fruto se conoce, el árbol se conoce por su buen fruto, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted pone ahí en su casa un árbol de aguacate, ¿verdad? Y usted ve que empieza a aventar unos aguacates bien ricos, dice, ay, este aguacate está dando buen fruto, ¿verdad? Bueno, en el creyente pasa lo mismo. Usted debe de dar fruto al 30, 60 y 90% sí o sí. Si no está dando fruto, usted no es creyente, usted no es hijo de Dios. Vea lo que dice Mateo 12, versículo del 33 al 35. Haced lo bueno, o haced bueno el árbol y bueno su fruto. Haced malo el árbol y malo su fruto. Porque el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Como hemos visto hasta aquí, hermanos, estos pasajes describen a personas que oyeron el Evangelio y habiendo visto obrar a Dios de muchas maneras, voluntariamente se resistieron a entregar su vida a Cristo y su fe. Se resistieron a someterse al señorío del Señor en sus vidas, haciendo evidente, hermanos, por medio de la fe, la falta de perseverancia, de consagración y falta de fruto. Una persona, hermanos, que se aleja del Señor es por falta de fe, falta de consagración, falta de fruto, y quiere decir que nunca fue salvo. ¿Ve las evidencias, hermanos? La persona que abandona a Jesucristo es falta de consagración, falta de fruto, falta de perseverancia y falta de fe. ¿Y quién lo dijo? ¿Lo dijo el hermano Francisco? No. Vea, para ir cerrando, vea lo que dice Primera de Juan 2:19. Por eso salen estas personas, hermanos. Y ya no se congregan, ya no alaban y glorifican el nombre de Dios. Llegó a esta conclusión el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran creyentes. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido creyentes, habrían permanecido en ¿dónde? Con nosotros. Pero salieron, ¿por qué? Esta es la causa.
a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, que no todos son salvos. Y hermanos, le voy a enseñar un versículo. Tome su Biblia en Hebreos, en Romanos 11. Romanos capítulo 11, verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hermanos, discúlpenme hermanos, porque le estaba leyendo el capítulo 10, era el versículo 11. Vea lo que dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración. Hermanos, tenemos una salvación gloriosa. Gracias a Dios tenemos esa salvación. ¿Por qué? Usted me preguntará, ¿por qué la gente abandona la vida de la iglesia? ¿Y por qué se van de las iglesias? Hay veces ponemos pretextos para decir, es que el hermano o la hermana me sacaron la lengua, es que el pastor me trató mal, es que los hermanos, es que esto, es que el otro. Donde quiera va a haber problemas. La iglesia de Jesucristo permanece firme porque tiene un llamado de Dios, no un llamado del hombre. Una evidencia, hermanos, que vemos hoy en día es de que la gente se está alejando de Dios. Y yo lo pude ver, hermanos, en el año pasado, hermanos, la deserción de creyentes, hermanos. Y no lo digo yo. Han hecho una estadística, hermanos, que el 68% de los creyentes a nivel mundial han abandonado a Jesucristo. Y lo digo con tristeza, lo digo con lágrimas. ¿Qué nos hizo Dios para que lo abandonemos? ¿Qué te ha hecho Dios mal para que lo abandones? ¿Por qué darle la espalda a Dios? Si lo único que ha hecho Él es darte la salvación y la vida eterna. Es colmarte de favores, cumplir todas las promesas que Él ha dado, y nos ha dado casa, sustento y comida. ¿Por qué darle la espalda a Dios? ¿Se merecerá Dios que le sigamos dando la espalda? ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Él dio la vida por ti en el madero de la cruz. Él dio su vida y entregó todo por ti. ¿Y tú qué le das? ¿La espalda? Reflexionemos, porque solamente el paso que queda es seguir adelante alabando y glorificando el nombre de Dios. Si las demás personas han abandonado a Dios, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Puede ser que tú eres el único en tu familia que está siguiendo a Dios. Sigue adelante. Glorifica el nombre de Dios. Porque no todo Israel será salvo. Solamente un remanente. No todo el gentil será salvo. Solo un remanente que ha comprado nuestro Señor Jesucristo. Y ese eres tú.
Sigue adelante, que Dios, el nombre de Dios sea glorificado delante de los hombres. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por hablarnos a nuestros corazones. Usted sabe por qué vino su palabra. Hoy que hay mucha deserción de la iglesia, usted nos habla en este día, para que no sigamos las pisadas de esos que han desertado de la iglesia. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Es un tiempo en que debemos de reflexionar dónde estamos. Si estamos próximos a abandonar la fe, estamos próximos a abandonar tu iglesia, o qué estamos haciendo. Señor, gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Gracias porque desde el principio de la fundación, Señor, usted tenía al Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue al madero de la cruz para el perdón de los pecados. En el día de la conversión, Señor, usted hizo algo maravilloso. Cambió el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Uno que alaba y glorifica el nombre del Señor. Señor, en esta hora, yo le pongo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que usted nos ayude, Señor, a seguir glorificando y bendiciendo su santo nombre, Señor. Si hay alguien de nosotros que está siguiendo los deseos de la carne, Señor, que usted hable a su corazón. Porque si lo abandonamos a usted, abandonamos la iglesia, abandonamos todo lo que usted nos ha dado, quiere decir que no somos hijos de usted. En estos versículos usted no está mostrando que se pierde la salvación, solamente usted nos está mostrando que la persona que venía a la iglesia, que escuchó el evangelio y no lo llevó al terreno de la práctica, no era salvo. Se gozó entre nosotros, vio los milagros, pero no era de nosotros. Al último salió. Señor, le damos gracias, Señor, porque usted ha tenido un remanente en esta iglesia, Señor, y usted la ha conservado, nos ha ayudado a seguir adelante, Señor. Le pedimos, Señor, que usted siga llevando su obra como hasta ahora. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Agradecemos, Señor, por ser parte de este remanente que usted ha comprado con su preciosa sangre, Señor. En otro tiempo no lo seguíamos a usted, estábamos alejados de los pactos estábamos sin Dios, Señor, pero usted en su gran misericordia nos ha comprado y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Señor, que en este día cada uno de nosotros reflexionemos qué estamos haciendo con la salvación y la vida eterna que usted nos ha dado. Hermano, hermana, si tú estás solo en tu casa y tú dices, es que ya nadie quiere ir, tú sigue alabando y glorificando el nombre de Dios. Sigue con la obra que Dios te ha puesto en tus manos, porque nosotros estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Sigue adelante porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios nos ha colmado de bendiciones. Señor, en esta hora yo le pido que usted mande ángeles a acampar alrededor de nuestros hermanos, que usted les cuide y les guarde, Señor, que perseveren en la fe, Señor, porque el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de la redención. Nosotros sabemos, Señor, que nuestra salvación está en tus manos, que tú eres nuestro hacedor. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos puesto nuestro depósito. Usted nunca nos va a defraudar. Señor, le damos las gracias por ser un Dios verdadero, un Dios bueno, que usted se ha manifestado en nuestras vidas. Usted es santo, santo, santo. Usted es un Dios de amor, un Dios de ira, un Dios de misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has perseverado nuestra vida, Señor. Yo le pido también por los enfermos, por la hermana Judy, Señor, ahí donde esté en el hospital, que usted mande la sanación que ella necesita a su cuerpo, si es su voluntad, Señor, que usted la levante, Señor, que usted haga un milagro sobrenatural en su vida, Señor, que ella pueda ver que
Usted sigue trabajando como hasta el día de hoy, Señor. Yo le pido, Señor, que tenga misericordia de ella. También yo le pido por la familia Trinidad Naya, Señor, que usted mande sanación a los primos, Señor, y usted les ayude y les fortalezca, Señor. Rogamos en esta hora por el que todavía no tiene salvación y vida eterna y está escuchando del Evangelio. Y como dice su palabra, vienen, escuchan del Evangelio, pero no se arrepienten de sus pecados. Si Dios está hablando a tu vida, tú que estás aquí presente, y Dios está hablando a tu vida para que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio del Señor Jesucristo, ahí mismo donde estás en tu lugar, te pido que levantes tu mano para que oremos por ti. Si Dios está hablando a tu vida en esta mañana, gracias Padre, en esta mañana le agradecemos todo lo que ha hecho. Todo se lo ponemos en sus manos. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que pasen buenas tardes. Bendiciones.